Antes de que existieran mapas, imperios o fronteras, Siberia ya respiraba vida salvaje en estado puro. En este territorio inmenso y brutal, donde el frío puede quebrar el acero y el silencio pesa más que las palabras, caminaron criaturas que hoy parecen mitos. Mamuts lanudos de colmillos gigantescos, rinocerontes lanudos, bisontes primitivos y depredadores que aprendieron a cazar en la nieve eterna. Aún hoy, cuando el invierno cae como una sentencia, la taiga se convierte en el reino del tigre siberiano, el felino más grande del planeta, del lobo gris que avanza en manada sobre ríos congelados, del oso pardo que domina los bosques y del reno que guía la supervivencia de pueblos enteros. Estos animales no solo habitaron Siberia, la moldearon. Sus migraciones abrieron rutas naturales, sus huesos quedaron atrapados en el permafrost como cápsulas del tiempo, y su resistencia extrema marcó el carácter de una tierra que nunca fue amable con el débil. Si quieres entender Siberia, primero debes entender a sus animales, porque ellos fueron los verdaderos dueños de este territorio mucho antes de que el ser humano se atreviera a desafiarlo. Geográficamente, Siberia es una de las regiones más colosales y desconcertantes del mundo. Una extensión que ocupa gran parte del norte de Rusia y se despliega desde los montes Urales hasta el Océano Pacífico, abarcando tundras interminables, taigas densas, cordilleras salvajes y ríos tan largos que parecen mares en movimiento. Aquí nacen gigantes fluviales como el Obi, el Yenisei y el Lena, arterias heladas que durante siglos fueron las únicas autopistas naturales en un mundo sin caminos. El suelo, congelado durante miles de años, guarda secretos que desafían la historia. Restos de animales prehistóricos perfectamente conservados, herramientas humanas antiguas y capas de hielo que han sobrevivido a eras completas. El clima extremo no es un detalle secundario, es el protagonista. Inviernos de meses enteros, temperaturas que descienden a niveles casi inhumanos y veranos breves que despiertan la Tierra con una explosión de vida tan rápida como efímera. Siberia no es solo un lugar en el mapa, es una prueba constante de resistencia, un laboratorio natural donde la geografía decide quién vive, quién muere y quién se adapta. Mucho antes de que llegaran exploradores o ejércitos, Siberia ya tenía historia humana, escrita en pasos silenciosos sobre la nieve. Tribus nómadas siguieron a los animales, aprendieron a leer el viento, a usar pieles como refugio y a convertir el frío en aliado. Para ellos, la geografía no era enemiga, sino maestra. Cada montaña era un límite sagrado, cada río una ruta espiritual y cada invierno una lección de humildad. Con el tiempo, este territorio empezó a ser observado desde lejos como una frontera misteriosa, un vacío inmenso que despertaba tanto miedo como ambición. La vastedad de Siberia alimentó leyendas, exageraciones y temores. Una tierra donde uno podía desaparecer sin dejar rastro, donde la naturaleza imponía sus propias leyes y donde la distancia lo distorsionaba todo, incluso el tiempo. Y justo ahí, en ese cruce entre lo salvaje y lo desconocido, comienza la verdadera transformación de Siberia, una historia marcada por exploraciones forzadas, conquistas silenciosas y un choque brutal entre la geografía indomable y la ambición humana. La inmensidad de Siberia empezó a cambiar para siempre cuando dejó de ser solo un mundo de animales y pueblos nómadas y comenzó a convertirse en una obsesión geográfica. Desde el oeste, más allá de los montes Urales, este territorio se presentaba como un océano de tierra desconocida, tan vasto que parecía no tener fin, y tan hostil que muchos creían que no podía ser dominado. Pero precisamente esa inmensidad fue su condena y su destino. Cada río se convirtió en una promesa de paso, cada valle en una posible ruta, y cada bosque interminable en un desafío directo a la resistencia humana. Siberia no se conquista con ejércitos veloces ni con batallas épicas. Se conquista lentamente, con frío, hambre y kilómetros que desgastan el alma. La geografía aquí no permite errores. Un cálculo mal hecho significa morir congelado, perderse para siempre o desaparecer sin dejar rastro, absorbido por una tierra que no perdona la improvisación. A medida que el ser humano avanzó, comprendió que Siberia no era un solo paisaje, sino muchos mundos superpuestos. Al norte, la tundra se extiende como un desierto blanco donde casi nada crece, pero donde todo está vivo de una manera silenciosa y extrema. Más al sur, la taiga domina con millones de kilómetros cuadrados de bosques de coníferas, el pulmón verde más grande del planeta, un laberinto natural donde orientarse es casi imposible sin conocer sus reglas. En el corazón de este territorio, las mesetas y montañas actúan como murallas invisibles, mientras que los ríos, congelados durante gran parte del año, se transforman en carreteras naturales que conectan puntos separados por miles de kilómetros. Esta geografía no solo define el espacio, define el tiempo.
En Siberia, las distancias no se miden en kilómetros, sino en días, semanas o meses de viaje, y esa percepción alterada del mundo marcó profundamente a quienes se atrevieron a internarse en ella. Con el paso de los siglos, Siberia dejó de ser solo un desafío natural y comenzó a adquirir un peso histórico que cambiaría el destino de regiones enteras. Su aislamiento la convirtió en refugio, en frontera y en castigo. La idea de el fin del mundo empezó a asociarse con estas tierras heladas, no porque estuvieran vacías, sino porque estaban demasiado llenas de silencio, demasiado lejos de todo lo conocido. La geografía siberiana moldeó una reputación oscura y temida. Una región donde el control era difícil, donde escapar era casi imposible y donde la naturaleza parecía aliada del poder humano cuando éste quería borrar a alguien del mapa. Nada de eso fue casualidad. Cada decisión histórica que se tomó sobre Siberia estuvo condicionada por su clima, su tamaño y su aislamiento brutal, como si la propia tierra dictara cómo debía ser usada y para qué. Y mientras el mundo exterior empezaba a fijar su mirada en este territorio inmenso, Siberia seguía siendo en esencia la misma. Una tierra antigua, paciente, capaz de esperar siglos sin cambiar, observando cómo generaciones enteras intentaban comprenderla, dominarla o explotarla. Porque aquí, más que en cualquier otro lugar, la geografía no es un escenario pasivo, es un actor principal que empuja la historia en una sola dirección, hacia la resistencia, el sufrimiento y la transformación. Y es justo en ese punto, cuando el ser humano cree haber entendido Siberia, que comienza la etapa más dura de su historia, aquella donde el poder, el exilio y la ambición convertirán esta tierra salvaje en un símbolo que todavía hoy provoca escalofríos. Cuando el poder descubrió Siberia, la tierra dejó de ser solo geografía y se convirtió en destino. Su aislamiento extremo, sus distancias inhumanas y su clima despiadado la transformaron en el lugar perfecto para enviar a quienes debían desaparecer sin morir del todo. Llegar a Siberia no era simplemente viajar. Era cruzar un umbral invisible donde el tiempo se estiraba y la esperanza se encogía. Los trayectos duraban meses, a pie, en trineos o siguiendo ríos congelados que parecían no terminar nunca. El frío no solo castigaba el cuerpo, también erosionaba la voluntad, y la vastedad hacía sentir al ser humano pequeño, irrelevante, reemplazable. Aquí el exilio no necesitaba muros ni rejas. La propia tierra era la prisión. La nieve borraba huellas. Los bosques ocultaban todo y el silencio se encargaba de apagar los recuerdos del mundo exterior. Con el paso del tiempo, Siberia comenzó a poblarse de asentamientos forzados, pequeñas islas humanas rodeadas por océanos de hielo y árboles infinitos. Cada aldea, cada campamento, nacía como un acto de resistencia contra la naturaleza, pero también como una extensión del control humano. El trabajo era brutal y constante, impuesto por la necesidad de sobrevivir y por la autoridad que vigilaba desde la distancia. Extraer recursos, talar bosques, abrir rutas imposibles, todo se hacía bajo condiciones que rozaban lo inhumano. Sin embargo, incluso en ese escenario extremo, la geografía seguía mandando. Inviernos interminables paralizaban cualquier plan, tormentas aislaban regiones enteras y el permafrost recordaba que nada construido allí era permanente. Siberia aceptaba la presencia humana, pero nunca se sometía del todo. La llegada de grandes proyectos de conexión intentó domesticar lo indomable. Trazar líneas a través de miles de kilómetros de hielo y montaña fue una declaración de ambición sin precedentes. Cada kilómetro ganado al territorio costó vidas, esfuerzo y una lucha constante contra la naturaleza. Pero esas rutas no solo unieron puntos en el mapa, cambiaron la percepción del espacio y del poder. Siberia dejó de ser un vacío lejano y empezó a sentirse como una pieza central, estratégica, cargada de recursos y posibilidades. Aún así, esa conexión nunca eliminó su esencia. Incluso hoy, recorrerla es enfrentarse a una escala que desafía la mente humana, a paisajes que parecen repetirse hasta el infinito, y a una sensación permanente de estar lejos de todo. Lo más inquietante es que Siberia guarda memoria. En su suelo congelado quedaron atrapadas historias de sufrimiento, de supervivencia y de adaptación extrema. Cada bosque talado, cada campamento abandonado y cada vía construida sobre hielo habla de una relación desigual entre el ser humano y la tierra. Aquí, la historia no avanza en línea recta, se superpone en capas, como el hielo que se forma año tras año sin derretirse del todo. Y mientras el mundo moderno avanza y mira hacia el futuro, Siberia permanece, observando con la misma paciencia antigua, recordándonos que hay lugares donde la naturaleza no olvida, y donde la historia sigue respirando bajo la nieve, esperando el momento de revelar su siguiente capítulo.
Con el paso de las décadas, Siberia entró en una nueva fase donde el enemigo ya no era solo el frío, sino el propio tiempo. El permafrost, ese suelo congelado que había mantenido intactos huesos, herramientas y recuerdos durante miles de años, comenzó a mostrar grietas. Lo que antes parecía eterno empezó a ceder lentamente, revelando capas ocultas de historia y al mismo tiempo generando nuevos peligros. Ciudades enteras se levantaron sobre una tierra que nunca fue sólida del todo, y cada edificio, cada carretera, se convirtió en una negociación constante con la naturaleza. En invierno todo se endurece y parece estable. En verano el suelo se ablanda, se hunde, se mueve. Siberia recuerda así que nada aquí es definitivo, que incluso lo más firme puede volverse frágil cuando las condiciones cambian. Este territorio, durante tanto tiempo asociado al castigo y al aislamiento, comenzó a transformarse también en un espacio de oportunidad estratégica. Bajo su suelo helado descansan algunos de los mayores tesoros naturales del planeta: gas, petróleo, minerales raros, recursos que el mundo moderno necesita desesperadamente. Pero extraerlos no es sencillo ni barato. Cada operación es una batalla contra temperaturas extremas, distancias absurdas y una logística que roza lo imposible. Siberia exige un precio alto a cualquiera que intente aprovecharse de ella, y ese precio no siempre se paga solo con dinero. Se paga con vidas duras, con aislamiento prolongado y con la sensación permanente de estar trabajando en el límite de lo humano. Mientras tanto, la vida cotidiana en las ciudades siberianas desarrolla una lógica propia, ajena a la prisa del resto del mundo. Aquí, el invierno dicta el ritmo de todo, desde cómo se construyen las casas hasta cómo se planea el día siguiente. Las personas aprenden a medir el frío no solo en grados, sino en riesgos. Un fallo mecánico, una caminata mal calculada o una tormenta inesperada pueden convertirse en amenazas reales. Y aún así, la vida continúa. Hay escuelas, mercados, celebraciones y rutinas que se repiten con una normalidad casi desafiante, como si cada acto cotidiano fuera una pequeña victoria contra el entorno. Siberia también se ha convertido en una frontera del futuro. El deshielo abre rutas que antes eran impensables, modifica ecosistemas completos y atrae nuevas miradas geopolíticas. Lo que durante siglos fue visto como un borde lejano del mundo, ahora aparece en el centro de discusiones globales sobre clima, recursos y poder. Pero incluso en este nuevo escenario, la esencia del lugar no cambia del todo. La inmensidad sigue allí. El silencio sigue imponiéndose y la sensación de pequeñez permanece. Siberia no se deja reducir a cifras, mapas o discursos. Se experimenta, se sobrevive, se respeta. Y así, entre un pasado enterrado en hielo y un futuro que avanza con pasos inseguros, Siberia continúa su historia, avanzando sin prisa, fiel a su naturaleza paciente y dominante. Cada generación cree estar viviendo un momento decisivo, pero la Tierra, antigua y observadora, parece saber que esto es solo otro capítulo más en una narración que aún está lejos de terminar. Siberia llega hasta nuestro presente como una advertencia silenciosa y al mismo tiempo como un espejo incómodo. Todo lo que ocurrió aquí, la lucha de los animales contra el clima, la adaptación humana, el exilio, el trabajo forzado, la explotación de recursos y ahora el cambio acelerado del entorno, nos recuerda que la historia no siempre avanza con ruido, a veces avanza con frío. En este territorio cada época dejó una huella distinta, pero ninguna logró borrar a la anterior. Bajo una carretera moderna puede haber un antiguo campamento. Bajo una ciudad activa, suelo congelado que guarda restos de criaturas prehistóricas. Bajo una promesa de progreso, una geografía que nunca se rinde del todo. Siberia no es solo pasado ni solo futuro. Es un recordatorio permanente de que la naturaleza siempre tiene la última palabra y de que el ser humano, por más poder que crea tener, sigue siendo un visitante temporal. Hoy, cuando el mundo parece acelerarse sin pausa, Siberia continúa marcando otro ritmo. Su silencio obliga a escuchar. Su distancia obliga a reflexionar. Y su historia obliga a mirar más allá de lo inmediato. No es casualidad que tantas decisiones importantes, tantos miedos y tantas ambiciones hayan terminado aquí. Siberia enseña que los territorios extremos revelan lo mejor y lo peor del ser humano. La capacidad de resistir, pero también la de imponer. La voluntad de sobrevivir, pero también la de olvidar. Entender Siberia es entender cómo el clima, la geografía y el poder pueden moldear civilizaciones enteras sin necesidad de grandes discursos, solo con tiempo y paciencia. Y ahora la pregunta es para ti. ¿Cuántas historias como esta siguen escondidas en los rincones más extremos del planeta, esperando ser contadas? Si esta travesía por Siberia te ayudó a mirar la historia con otros ojos, te invito a que te suscribas al canal, porque aquí seguimos explorando los lugares, los eventos y los secretos que el mundo no siempre te cuenta.
Activa la campana para no perderte los próximos episodios y acompáñanos también en nuestro podcast, donde profundizamos aún más en estas historias, sin prisas y sin fronteras. Tu apoyo mantiene viva esta comunidad y nos permite seguir viajando juntos por la historia más impactante del mundo.